Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Una de las más importantes petroleras suspende operaciones en Arauca. La multinacional petrolera canadiense Parex anunció la suspensión de operaciones y proyectos en 2 municipios de ese departamento. La petrolera reveló que 600 personas que trabajan en la compañía quedaron sin trabajo desde hoy por las amenazas directas que recibió del ELN. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las vías Bucaramanga-Cúcuta y Bucaramanga-Bogotá permanecen bloqueadas por manifestantes que exigen garantías tras la delimitación de los páramos en Santander. Los campesinos de los páramos de Santurbán y el Almorzadero en Santander reclaman al gobierno nacional que defina las condiciones para seguir aprovechando el ecosistema como se ha venido realizando durante los últimos años. La protesta ha generado el cierre de la vía Cúcuta en el corregimiento de Berlín, muy cerca a Tona, uno de los 3 municipios en Santander que concertó su delimitación en Santurbán. La fila de vehículos represados es de más de 10 kilómetros. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Violencia sin control en Cauca. Un indígena muerto y otros 3 heridos dejó un ataque con granadas. El Ejército Nacional y el Consejo Regional Indígena del Cauca denunciaron y confirmaron que en la tarde de este viernes las disidencias de las FARC de Dagoberto Ramos irrumpieron en un resguardo en Caldono, donde accionaron granadas de fragmentación, lo que ocasionó la muerte a un líder indígena y heridas a otros 3, entre estos una menor de edad. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Nueva jornada de marchas y violencia en Perú agrava la situación en ese país. Miles piden la renuncia de la presidenta Boluarte. El gobierno pide concertación. Presidente de Guatemala reconoce inmunidad diplomática del ministro de Defensa Iván Velázquez y dice que no podrá ser procesado. Rusia teme ataque ucraniano e instala defensas aéreas en los tejados de Moscú. Millones bajo amenaza de tormenta invernal en el noreste de Estados Unidos. Estados Unidos alcanza el techo de su deuda y el gobierno se ve obligado a adoptar medidas de emergencia mientras el Congreso debate el futuro del presupuesto. Sofisticada estafa publicitaria falsifica miles de aplicaciones y afecta a 11 millones de teléfonos. Extraña nube causa sorpresa y desconcierto en Turquía. Con Claudia Palacios y Bianca Gambino. Se agudizan las protestas en Perú. La crisis ya deja más de 50 personas muertas y 772 heridas. Marchas y violencia marcaron el cierre de la mega movilización llamada La Toma de Lima, con la que miles de personas pidieron la salida de la presidenta Dina Boluarte, quien aseguró que no renunciará y criticó a los manifestantes, de quienes dijo que quieren generar caos para tomar el poder. Las protestas masivas contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, llegaron a Lima tras un mes y medio de estallido social que ha dejado más de 50 muertos. El objetivo era la toma de Lima para presionar la renuncia de Boluarte, mandataria que ordenó el despliegue de tanques y un contingente de casi 12.000 policías en el centro histórico de la ciudad para garantizar la integridad de los edificios del poder peruano. Esta fue la primera vez desde que inició la crisis en diciembre pasado que miles de campesinos de las regiones, especialmente las del sur del país, marcharon hacia la capital. Y aunque la asistencia fue masiva, la protesta no alcanzó su objetivo debido a que no logró llegar al Palacio de Gobierno ni tampoco al Congreso. Los manifestantes se concentraron en una avenida estratégica que conduce hasta la sede del Poder Legislativo, donde se desataron violentos enfrentamientos con los antimotines que les bloquearon el paso y lanzaron gases lacrimógenos que fueron respondidos con pedradas. La jornada acabó con un incendio de un edificio en el centro de la capital. Llamo al diálogo, llamo a la calma. La presidenta Dina Boluarte, en un discurso a la nación, aseguró que el gobierno se mantenía firme y lejos de empatizar con el gran grupo de la ciudadanía que marchó en las calles, satanizó la protesta al remarcar que se trata de unos malos ciudadanos que quieren generar caos para tomar el poder.
Al mismo tiempo, en Arequipa, segunda ciudad de Perú, un manifestante murió y otros 10 quedaron heridos durante una batalla campal entre las fuerzas del orden y un millar de manifestantes que intentaron tomarse por asalto el aeropuerto, siendo violentamente repelidos por las autoridades. Lo mismo ocurrió en las cercanías del aeropuerto de Cusco y ambas terminales suspendieron sus operaciones por seguridad. La situación es tensa en Lima, pero las protestas continúan y la indignación crece en las provincias peruanas, sobre todo en el sur del país, donde se han registrado los mayores hechos de represión y violencia. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, reconoció la inmunidad diplomática del ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez. De llamadas de adentro de una prisión. En un tono que parecería intentar bajar la tensión entre Guatemala y Colombia, el presidente del país centroamericano, Alejandro Yamatei, aseguró que su nación respetará la inmunidad del ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, investigado por la Fiscalía guatemalteca por supuestos actos de corrupción. Sin embargo, el mandatario dejó en claro que aunque el ministro de Defensa colombiano no puede ser procesado, este debe ser investigado por presuntos hechos de corrupción cuando estuvo al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en la que pisó muchos callos del establecimiento político guatemalteco. Yamatei ha insistido que su gobierno no puede hacerse responsable por la decisión de la Fiscalía, advirtiendo que en su país hay auténtica libertad entre los poderes del Estado. Aunque la corrupción del sistema judicial de Guatemala es motivo de preocupación desde hace años, incluso para gobiernos como el estadounidense, y según advierten varios expertos, existe un acuerdo entre empresarios, políticos y militares para frenar o reversar investigaciones en contra de ellos y vengarse de quienes las impulsaron en la década pasada, como Velásquez. El Kremlin teme que Kiev pueda lanzar ataques sorpresivos con drones de largo alcance, por lo cual instaló sistemas de defensa en los techos de Moscú, en una muestra de preocupación. Varios sistemas de artillería y misiles antiaéreos fueron desplegados en los techos de varios edificios administrativos y de defensa en el centro de Moscú, lo que indica que el Kremlin se está preparando para un posible ataque dirigido a la capital rusa. Las imágenes publicadas en las redes sociales mostraron que se había instalado un sistema de misiles Pantsir C-1 en el techo de un edificio de 8 pisos, utilizado por el Ministerio de Defensa ruso a lo largo del río Moskva. Esto un día después de que desde el gobierno de Putin advirtieran que podrían iniciar un combate nuclear si pierden su guerra en Ucrania. Y los líderes de la autoproclamada República Popular de Donetsk en el este de Ucrania, apoyados por Moscú, afirmaron que las tropas rusas han tomado el control de un pequeño asentamiento al suroeste de Bakhmut. Mientras desde Occidente, el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin declaró que Rusia se está quedando sin municiones y está sufriendo importantes pérdidas en combate, y que está recurriendo a los pocos socios que le quedan para reabastecer su trágica e innecesaria invasión. Pero ni siquiera Irán y Corea del Norte admiten que estén suministrando a Rusia. A petición de Volodymyr Zelensky, los países aliados de Ucrania se reunieron con el fin de evaluar el envío de mayor armamento a Kiev para su defensa contra Rusia, que califica esta acción como un acelerador del conflicto. Moscú ha amenazado este viernes con que la guerra de Ucrania y su tensión con Occidente se agravarán si la OTAN ayuda a Kiev con más armas para defenderse de la agresión rusa. Al mismo tiempo que eleva el tono de su respuesta, el Kremlin desprecia el impacto que estas armas europeas podrían tener en el campo de batalla. Los países aliados de Kiev se reunieron en Ramstein para evaluar el envío de mayor armamento para su defensa contra Rusia, pero no lograron ponerse de acuerdo sobre el suministro de los tanques Leopard 2, que tienen en su poder 13 países, pero para poder enviarlos a Kiev requieren el permiso de Alemania, que se niega ante el miedo de una escalada nuclear. Después de la cumbre, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volvió a implorar una decisión positiva y dijo que no hay otra alternativa y necesita el envío de esos tanques de batalla. Por su parte, Estados Unidos sugirió a países latinoamericanos que donen equipamiento mientras Alemania pide que sean los estadounidenses quienes envíen sus propios tanques. Más de 7 millones de personas están bajo alerta invernal debido a un temporal de nieve que comienza a afectar el noreste de Estados Unidos.
Después de que una tormenta invernal dejó hasta 30 centímetros de nieve en partes del medio oeste de los Estados Unidos, el sistema se ha cerrado en la región del noreste, donde las autoridades ya encienden las alarmas por las peligrosas condiciones. Alrededor de 7 millones de personas en la trayectoria de la tormenta están bajo alertas de clima invernal. En general, la región podría ver nieve, lluvia helada o una mezcla de ambos cayendo rápidamente en algunas áreas. Además, el hielo mezclado con unos pocos centímetros de nieve puede acumularse en zonas del norte del estado de Nueva York y el centro de Nueva Inglaterra, donde las autoridades instaron a los residentes a evitar salir a las carreteras y estar preparados para la tormenta. El gobierno estadounidense comenzó a tomar medidas para evitar el incumplimiento de pago de su deuda, mientras el Congreso se encamina a un enfrentamiento entre demócratas y republicanos para aumentar el límite de endeudamiento de la nación norteamericana. La secretaria del Tesoro Janet Yellen advirtió a la Cámara de Representantes que deberá recurrir a medidas extraordinarias y a sus reservas de efectivo en momentos en los que la autorización para emitir deuda expiró ayer y crece la probabilidad de que Estados Unidos alcance el límite de la deuda para cubrir los gastos públicos y los vencimientos. Por ahora, estas medidas pueden ayudar al Tesoro a reducir la cantidad de deuda pendiente sujeta al límite, actualmente fijado en $31,4 billones, y hacer frente a sus obligaciones solo durante un tiempo limitado. Pero si no se renueva el permiso para endeudarse, Estados Unidos podría suspender pagos en junio, un default en la principal economía del mundo. La ley estadounidense requiere que el gobierno pida permiso al Congreso para emitir deuda, y el actual problema es que los resultados de las últimas elecciones han dejado a la Cámara de Representantes en manos republicanas, por lo que se prevé una dura batalla política sobre el gasto público, y desde ya la oposición exige al gobierno que reduzca el déficit público actual, que consideran insostenible. La secretaria del Tesoro instó respetuosamente al Congreso a actuar rápidamente para proteger la garantía plena de Estados Unidos, advirtiendo que el incumplimiento de las obligaciones del gobierno causaría un daño irreparable a la economía estadounidense, especialmente en su credibilidad. El expresidente Donald Trump les pidió a los republicanos no modificar los beneficios de la seguridad social, lo cual es debatido en medio de la negociación para aumentar el techo de la deuda del país. En un video publicado en su red social Truth Social, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los republicanos a no modificar los beneficios de la seguridad social ni de Medicare. Este último, un programa de cobertura sanitaria para los mayores de 65 años, ante las amenazas de su partido de limitar el gasto federal. But do not cut the benefits our seniors worked for and paid for their entire lives. Save Social Security. Don't destroy it. The Democrats are looking to destroy Social Security. We're not going to let them do it. Aún así, criticó al gobierno del presidente Joe Biden por despilfarrar y lo acusó de haber gastado más que nadie en la historia del país. El llamado de Trump para proteger los dos programas de gasto federal más grandes podría ponerlo en desacuerdo con algunos republicanos de la Cámara, que han dicho que no deberían estar fuera de la mesa en las conversaciones presupuestarias. Un tiroteo en un Walmart en Indiana deja al menos un herido. El atacante murió. El agresor, identificado como Ronald Ray Mosley, de 25 años, era un antiguo trabajador de la cadena y fue abatido por la policía, que llegó al lugar. Las autoridades investigan los hechos que causaron el ataque. Google despedirá a 12,000 trabajadores. La empresa matriz de Google, Alphabet, anunció que eliminará más del 6% de su fuerza laboral en el mundo. Es el último gigante tecnológico en ajustarse después de años de abundante crecimiento y contratación. Los recortes afectarán los empleos en todo el mundo. Una sofisticada estafa publicitaria falsificó más de 1.700 aplicaciones y afectó a 11 millones de teléfonos. La empresa Human Security descubrió el ataque conocido como Vast Flux. Los ciberdelincuentes inyectaban un código malicioso en los anuncios digitales, lo que les permitía apilar decenas de ellos, unos sobre otros, y reportar visualizaciones completamente que para el usuario eran imperceptibles. La Organización Mundial de la Salud informó que China registró la cifra más alta de hospitalizaciones por COVID desde el inicio de la pandemia, mientras el Financial Times denunció la falsificación de certificados de defunción en ese país.
Según un informe semanal publicado por la Organización Mundial de la Salud, la crítica situación sanitaria de China no da un asomo de alivio. Al contrario, parece que las cifras serán cada vez peores. La nación reportó un gran salto en las hospitalizaciones por COVID-19 en la semana del 15 de enero. De acuerdo al documento, la cantidad de personas hospitalizadas por esta enfermedad en el gigante asiático aumentó un 70% de una semana a la otra, llegando así a 63.307 pacientes. Esta es la cifra semanal más alta que China ha informado desde que surgió el COVID hace más de 3 años. De todas formas, la OMS aún guarda los datos provisionales detallados y desglosados por semana de informes, para poder tener una imagen más clara y precisa de la situación epidemiológica de cada región del país. En estos documentos que Pekín enviará se precisará además sobre 60.000 muertes hospitalarias adicionales relacionadas al coronavirus que fueron reportadas en el país la semana pasada y no habían sido incluidas en el recuento. Sin embargo, las cifras oficiales de fallecidos por coronavirus parecen ser inferiores a las previstas. De acuerdo con el Financial Times, una de las posibles razones radica en que las autoridades mienten en los certificados de defunción. El gobierno de Corea del Sur anunció que el próximo 30 de enero retirará el uso de tapabocas en interiores. Este país de 50 millones de habitantes ha reportado esta semana entre 30.000 y 40.000 casos diarios, que lo ha llevado a contabilizar casi 30 millones de contagiados desde el inicio de la pandemia, con 33.000 fallecidos desde 2020. Las excepciones de uso del tapabocas internamente es en edificios, hospitales, farmacias y transporte público. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contempla la petición del Chapo Guzmán de hacer un traslado de prisión de Estados Unidos a México. El ex líder del cartel de Sinaloa alega maltrato psicológico por medio de un mensaje enviado a la Embajada de México en Estados Unidos. Según sus abogados, está descontento con las duras condiciones de la prisión, incluido el aislamiento y la falta de luz solar. Una inusual figura en el cielo de Turquía sorprendió a los habitantes de la localidad de Bursa. Una nube de extraña forma apareció cambiando de colores que iban del naranja al rosado y al amarillo. Este tipo de formación se conoce como nube lenticular y se produce cuando el aire es estable y los vientos soplan a través de colinas y montañas desde la misma dirección, pero a diferentes alturas. Desarrollaron un casco que puede detectar el Alzheimer y otras afectaciones cerebrales en 10 minutos. La compañía surcoreana iMedicine, especializada en desarrollo de dispositivos electrónicos para el cuidado de la salud, presentó un casco portátil que incorpora un escáner cerebral que podría ser capaz de detectar problemas como el Alzheimer. Este casco está dotado de tecnología electroencefalograma, que permite realizar en 10 minutos pruebas que reconocen la actividad eléctrica del cerebro por medio de pequeños discos metálicos. Los científicos de esta compañía señalan que su casco detecta los comportamientos eléctricos del cerebro y los lee con un algoritmo de aprendizaje profundo desarrollado mediante inteligencia artificial. De esta manera, este dispositivo llamado Icing Wave sería capaz de diagnosticar de manera temprana disfunciones cerebrales y descubrir enfermedades relacionadas con la neuropatía durante sus etapas iniciales, algo fundamental en el caso del Alzheimer. Este casco inalámbrico se emplea en seco, por lo que resulta más cómodo para el usuario, es ajustable y flexible para adaptarse a todos los tamaños de cabeza y está preparado para ofrecer servicios de teleasistencia. Noticentro 1, CMI. Petrolera canadiense Parex suspende operaciones en Arauca por amenazas. Operar en Catatumbo es un suicidio, advierten petroleras. Presidente Petro defiende transición energética y advierte que reservas de gas alcanzan hasta 2037. Bloqueos y protestas en Santander. Comunidades piden ser escuchadas en delimitación de páramos. ELN y gobierno darán por superado impasse y reiniciarán diálogos en México. Ataque de disidencias en Caldono, Cauca. Deja un muerto, 3 heridos. Juez se niega libertad de 3 integrantes de la primera línea. Petición no tiene sustento jurídico, dice. Concesiones viales están en riesgo por congelación de peajes, advierte Cámara de la Infraestructura.
cruzada contra la desnutrición en La Guajira, anuncia el gobierno. Alcaldía denuncia a taxistas que bloquearon por horas acceso a El Dorado. Con Claudia Palacios y Bianca Gambino. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Una de las más importantes petroleras extranjeras de las que operan en Colombia anunció la suspensión de operaciones en Arauca. La multinacional Parex reveló que la decisión la tomó luego de recibir amenazas por parte del ELN. Máxima tensión en el departamento de Arauca por la zozobra que provoca la presencia de grupos armados como las disidencias FARC y el ELN. La empresa petrolera canadiense Parex anunció la suspensión de sus proyectos en los municipios de Tame y Saravena ante múltiples amenazas que han recibido. Parex anuncia la suspensión de los proyectos de la compañía en los municipios de Tame y Saravena, departamento de Arauca, ante los riesgos de seguridad presentados en la zona. Ante la crisis de orden público que vive hoy Arauca, consultamos al gobernador encargado del departamento, Esteban Mosquera, quien explicó lo que está sucediendo en el territorio. Eso genera, en efecto, una condición muy clara y es la zozobra en la comunidad, que se convierte en dos situaciones puntuales, que es lo que hablan mucho y es los desplazamientos intermunicipales, es decir, salir de sus territorios para los más cercanos en busca de protección, o lo que pueden hablar como tema de confinamiento. La empresa Parex, una de las más grandes petroleras extranjeras que hace presencia en Colombia, se refirió al impacto social y económico que esto representa. Esto afectará las actividades de producción, transporte, perforación, construcción y mantenimiento de pozos de la compañía e impactará a más de 600 puestos de trabajo, incluidos 430 de la comunidad local. Un fuerte llamado hicieron las autoridades departamentales a los grupos armados. Definitivamente está demostrado que el fuego, los fusiles y las muertes no llevan a la consecución de la paz. Un cese al fuego multilateral es una de las peticiones que hacen a las disidencias y al ELN. El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda, reveló que 10 contratos de exploración de hidrocarburos están suspendidos por temas de orden público. Según el más reciente informe del Ministerio de Minas y Energía sobre contratos de hidrocarburos, hay 35 contratos de exploración suspendidos. Las razones son conflictividad social, orden público, trámite ambiental. No pedirle a una empresa que se meta al corazón del Catatumbo donde con dificultad está el ejército, pues eso es un suicidio. Y ahorita pues estamos viendo que hay otras actividades, otros contratos que estaban operando y que por razones de seguridad de orden público pues hay empresas que decidieron suspender sus actividades. En el país hay un total de 381 contratos de hidrocarburos, 207 con áreas de exploración y 118 en etapa de producción. Los anuncios de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, corregidos por el Ministerio de Hacienda sobre los contratos de exploración de hidrocarburos, preocupan al sector debido a que el petróleo y el gas aportan más del 70% de las regalías. Preocupa especialmente el gas, dado que tenemos 11 millones de hogares conectados a gas que lo utilizan para pues, muchas de sus actividades en la casa. Y lo otro que nos preocupa además es el transporte. Tomar la decisión de condenar a una industria a languidecer, a marchitarse por no suscribir nuevos contratos de exploración, en razón a que ésta emite el 1% de los gases de efecto invernadero del país, cuando el país además contribuye tampoco a nivel internacional, pues no es fácil de entender. Solo este año 11 contratos finalizan su etapa de exploración. En Toulouse, Francia, el presidente Gustavo Petro defendió la política de transición energética. Anunció que pedirá en extradición al excongresista Aida Merlano. El informe con nuestro enviado especial, Gerardo Aristizábal. Hola, buenas noches. Las saludo desde Toulouse, Francia, a donde llegó hoy el presidente Gustavo Petro sobre el mediodía, hora local, madrugada, hora colombiana, luego de participar durante 3 días en el Foro Económico Mundial que sesionó en Davos, Suiza. El mandatario colombiano rindió una rueda de prensa en el aeropuerto y allí se refirió a temas cruciales, sobre todo reiterar que su gobierno va a hacer la transición energética y no va a conceder más contratos de exploración y explotación de petróleo, tal como lo dijo en un foro en Davos la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. No es que se suspendan los contratos actuales
de explotación, que ya consiste en sacar la materia prima, y de exploración, que consiste en buscar más. Esos siguen vigentes. La labor que hemos hecho en estos meses ha hecho que las reservas de gas actuales de Colombia ya alcanzan para el consumo interno en un periodo entre 2037 y 2042. Y el presidente colombiano anunció que va a solicitar en extradición a la excongresista prófuga de la justicia, Aida Merlano, quien está en Venezuela, y que ella misma solicitó. Ella fue condenada por compra de votos y corrupción electoral. Y de lo que esa excongresista acusa a otros dirigentes de la costa caribe. La solicitud que hace vía prensa la señora Aida Merlano, ex senadora, sobre su petición para que sea extraditada a Colombia, su regreso a Colombia, indudablemente estamos dispuestos a solicitar la extradición. Y el presidente Gustavo Petro reveló los detalles de la reunión que sostendrá el 30 de enero con el fiscal general Francisco Barbosa, quien tiene reparos en relación con levantar órdenes de captura de miembros del Clan del Golfo y de las autodefensas de la Sierra Nevada o los Pachencas, que fueron solicitadas por el presidente Gustavo Petro para iniciar conversaciones de sometimiento a la justicia. Que estas diferentes organizaciones ilegales hacen, de acuerdo a la ley, pero que el gobierno tiene que estudiar a profundidad. Y creo que en eso tiene mucha razón. Y el tema de la SAE, presidente, discúlpame, que también el fiscal ha dicho no a la mesa técnica con el doctor director de la SAE, pero y antes lo llama a declarar por los bienes de la mafia que tiene esa entidad. Yo creo que el 30 se solucionan todos esos problemas. Y mucha atención que el presidente Gustavo Petro acaba de anunciar que anticipa su regreso a Colombia. El motivo: la crisis que vive el sur del país por el desabastecimiento de toda Colombia debido al cierre de la vía panamericana que completa ya varias semanas. Los alimentos represados en los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca, entre otros, que deben surtir a todo el territorio nacional. Mañana, antes del mediodía, desde Toulouse, deberemos estar regresando a Colombia. El presidente va a encabezar un consejo extraordinario de ministros tan pronto regrese. Seguramente muy tarde de la noche de este sábado o a primera hora del próximo domingo. Desde Toulouse, Francia, con la cámara de Holman Maldonado, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gracias, Gerardo. Como un disparate absurdo calificó el ex senador Jorge Enrique Robledo las afirmaciones de la ministra de Minas, Irene Vélez, de suspender la exploración y explotación de petróleo y gas en Colombia para reemplazarlas por el turismo. El senador Jorge Enrique Robledo se declara sorprendido por la insistencia de la ministra de Minas, Irene Vélez, de no permitir nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas. Es un verdadero disparate, es un absurdo, porque le hace daño grave a la economía nacional, grave, porque empieza a amenazar, digamos, sus recursos de hidrocarburos y de petróleo que son insustituibles. Afirma que el presidente Gustavo Petro está hablando por boca de la ministra de Minas. Ella está haciendo lo que él le ordenó que hiciera, entonces esa es la parte más grave del problema que tenemos aquí, es que si él no corrige, pues no va a haber quien corrija porque ella está siendo auspiciada por esos errores del presidente de la República. Por su parte, el presidente del Congreso, Roy Barreras, advierte que la transición energética no se puede hacer de la noche a la mañana porque además requieren tiempo y mucha financiación. Si renunciamos a sacar nuestro petróleo, que es hoy nuestra principal fuente de ingresos, podemos quedarnos sin el petróleo y sin las energías limpias. Jorge Enrique Robledo comenta que la idea del gobierno no tiene siquiera sustento en los gobiernos de izquierda de México, Brasil y Venezuela, que jamás han anunciado que renunciarán a su riqueza petrolera. Graves problemas en la movilidad generan la protesta que adelantan en Santander campesinos, transportadores y mineros para exigir mejores condiciones en la delimitación de los páramos y adecuación de las vías.
Los campesinos de los páramos de Santurbán y el Almorzadero en Santander reclaman al gobierno nacional que definan las condiciones para seguir aprovechando el ecosistema como se ha venido realizando durante los últimos años. Para ellos, el gobierno Petro no tiene interés en avanzar en la delimitación y esto está ocasionando el incremento de la minería ilegal y la contaminación de ríos con mercurio. No nos quieren dejar trabajar, no nos quieren dejar ni abrir una carretera, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros los campesinos? ¿Qué nos están mandando a hacer? Nada, porque nosotros los campesinos nos ganamos la plata honradamente y trabajamos para el sustento de nuestros hijos y nuestros familiares. La protesta ha generado el cierre de la vía Cúcuta en el corregimiento de Berlín, muy cerca a Tona, uno de los 3 municipios en Santander que concertó su delimitación en Santurbán. Allí se reclama al Ministerio de Ambiente cumplir el acuerdo. ¿Para qué habla de limitación si no van a cumplir los acuerdos ya firmados? Nos están engañando, siguen engañando al pueblo desde hace décadas. Aquí estamos y vamos hasta para las que sea. Logramos un acuerdo de limitación y aún así estamos a la espera con tanta incertidumbre sobre el futuro de lo que puede acarrear la no aceptación de acuerdos que hoy son totalmente legales y totalmente soportados y respaldados por las instituciones. Otra vía que presenta problemas es Bucaramanga-San Gil en el sector de Curos. Allí están habitantes de inmediaciones del páramo del Almorzadero que reclaman ejercer actividades agrícolas en el ecosistema, pues la delimitación del 2018 los dejó sin esta posibilidad. Es muy importante que todos los ciudadanos, antes de planear o realizar algún viaje, consulten el estado de la vía. Tenemos pues pendiente, es un tema de un paro indefinido, entonces no podemos dar una hora o un día de apertura de la vía como tal. A Santander llegó la viceministra nacional para el diálogo social, la igualdad y los derechos humanos del Ministerio del Interior, Liliana Clemencia Solano, para tratar de levantar la protesta que completa más de 16 horas. Lo que queremos es que se desbloquee rápidamente y que se llegue a un acuerdo con el alto gobierno. Esto es un problema que lleva 5 años en alegato y pues esperamos es no afectar más a nuestras comunidades porque son 2 vías neurálgicas. Más de un centenar de vehículos han dejado de despacharse durante este viernes desde la terminal de transportes de Bucaramanga hacia las provincias Comunera, García Rovira y Soto Norte por el paro. La fila de vehículos represados es de más de 10 kilómetros. Se registró un nuevo derrumbe en una de las vías alternas al bloqueo en la Panamericana. La situación agrava aún más el paso de los vehículos hacia y desde el sur del país. Con este derrumbe en la vereda La Betulia, municipio de La Vega, queda incomunicado el macizo colombiano y se pierde una de las variantes utilizadas para transitar entre Cauca y Nariño. Por su parte, la vía Rosas-La Sierra está cerrada por trabajos de mantenimiento que buscan habilitarla para camiones de 5 toneladas. Este panorama, que completa 11 días, tiene parado el parque automotor del sur del país. En la zona de Pasto, de Nariño y de Cauca, obviamente han subido las tarifas porque un camión sencillo desde Pitalito, Huila, bajando hasta Mocoa y pasando el cruce ese malo que hay hasta Pasto, la tonelada puede estar oscilando entre 400 y 480 mil pesos la tonelada. Son carros que pueden cargar máximo 14, 16 toneladas, entonces eso están cobrando ahorita en este momento los vehículos. El gobierno ecuatoriano no quiere dar permiso para sacar los carros por la vía de Lagos, que es la vía de Mocoa, y no se ha podido, ni vacíos. Estamos en ese proyecto a ver si nos dejan sacar los carros vacíos por ese lado. La única vía que permitía el tránsito de camiones colapsó por mal estado. La comunidad instaló 3 peajes para pagar una máquina particular y evitar que el tramo de 67 kilómetros entre el Bordo y el Tambo a Popayán termine destruido totalmente. Esta vía no, yo escucho que hablan de la sierra, que el Putumayo, pero nunca hablan de esta vía del Tambo a Piedrajentada. Y esta es la que está en este momento transitando lo que es carga pesada, pues gasolina, CPM y productos y camiones así, turbos y todo eso. En la vereda Limoncito, municipio de El Tambo, hay represamiento de vehículos. Los viajeros hacen sus necesidades en una letrina, no hay agua potable y la comida cuesta hasta 5 veces más por la escasez. Para colmo de males, después de habilitar el tramo más afectado, la máquina particular se dañó y la lluvia amenaza con taponar completamente el corredor alterno.
Terminó en Caracas la cumbre extraordinaria entre las delegaciones de paz del ELN y el gobierno, que fue citada para superar el impasse surgido luego del anuncio que hizo el presidente Petro sobre un cese al fuego bilateral que no había sido acordado con esa guerrilla. Mañana harán un pronunciamiento oficial en el que ese tema será el punto central. Prudencia, silencio y restablecimiento de la confianza entre las partes son las palabras que definen la cumbre extraordinaria entre las delegaciones de paz del gobierno y el ELN. Mañana sábado a las 11 de la mañana en la llamada casona de Aquiles Nazoa en La Carlota, en la antigua Casa Presidencial en Caracas, las dos partes darán a conocer el primer pronunciamiento público sobre los resultados de estos 4 días de deliberaciones, con el cese del fuego bilateral como punto central. Ha trascendido que el segundo ciclo sí será en México el próximo 13 de febrero. Y 2 serán los principales temas. El primero de la agenda acordada en 2016, que es la participación de la sociedad en la construcción de paz, y como segundo tema se abordará el cese del fuego. Con la reunión de estos 4 días en Caracas, se da por terminado el impasse entre las dos delegaciones. Extraoficialmente se conoció que el proceso de la mesa de diálogos con el ELN sale fortalecido. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, denunció que las disidencias están intimidando a los campesinos y líderes comunales en ese departamento. El gobernador del Meta denunció que los presidentes de juntas comunales en el sur del departamento están siendo citados por las disidencias de las FARC al sitio conocido como Loma Linda del municipio de Vistahermosa Meta. Que las disidencias los están convocando de manera obligatoria a reunirse en un sitio que se llama Loma Linda, que coincidencialmente es el mismo sitio donde fueron liberados los soldados hace unos días, es jurisdicción de Vistahermosa. De la misma forma están siendo citados los comerciantes de la región. Las juntas de acción comunal, los campesinos de la región y también comerciantes que tienen que ir a pagar las extorsiones, convocándolos a reuniones. En algunos lugares les dicen que deben llevar ropa, deben llevar provisiones, y esto no puede seguir pasando. Según el mandatario, con esta situación, las disidencias no están cumpliendo el acuerdo con el gobierno nacional. Que si las disidencias de las FARC se acogieron a un cese de hostilidades, pues deben dar muestras. Es una hostilidad presionar y amenazar a la gente. El mandatario de los metenses manifestó que apoya la paz total, pero con los grupos ilegales deben dar muestra de verdadera paz. Y un indígena muerto y otros 3 heridos dejó un ataque de las disidencias de las FARC en Caldono, Cauca. El Ejército y el Consejo Regional Indígena del Cauca denunciaron que la disidencia de las FARC Dagoberto Ramos irrumpió en un resguardo en el que sus miembros accionaron granadas de fragmentación, los miembros de las disidencias. Esto ocasionó la muerte a un líder indígena, quien también era firmante del acuerdo de paz. Y también esto dejó heridas a otras 3 personas, entre ellas a una menor de edad. El gobierno colombiano le comunicó a Estados Unidos que el proceso de paz total no pedirá la suspensión de órdenes de captura de ningún ciudadano que esté solicitado en extradición. Así lo informó en Washington el ministro del Interior, Alfonso Prada. El ministro Alfonso Prada cumplió hoy una intensa agenda en Washington, asistiendo a reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades. Pero lo más esperado era su encuentro con Juan González, el colombiano de nacimiento que hoy se desempeña como asesor para el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Temas varios: erradicación de cultivos, seguridad para los líderes sociales y en especial la polémica con el fiscal general de Colombia por la petición del gobierno Petro de levantar las órdenes de captura contra los capos del Clan del Golfo. Eso significa, entre otras cosas, que el gobierno no está en tónica de pedir solicitudes de suspensión de captura de extraditables, en la medida en que también tenga la información suficiente para no hacerlo, y en la medida también en que avancemos hacia el establecimiento de las reglas de sometimiento, vamos a tener el marco completo jurídico para avanzar hacia la paz. El ministro reveló que cuando pidieron la suspensión de órdenes de captura contra los capos del Clan del Golfo, que provocó un choque con el fiscal general, el gobierno no tenía información de que estaban pedidos en extradición. Junto con el fiscal vamos a recorrer el camino hacia que ese tipo de cosas en lo posible no ocurran, y es que compartamos la información suficiente para que tengamos plena claridad de que quienes estén ya en proceso de extradición vamos a respetar mucho esos procesos que están por cuenta de la Fiscalía y de la Justicia, y ojalá no tengamos ese tipo de perturbaciones hacia adelante. El ministro Prada anunció que el gobierno tiene listo el proyecto de sometimiento a la justicia, que será el marco jurídico para el desmonte de las bandas criminales.
a ellos les preocupa. Se entregó en Cali una de las hermanas de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, ex jefes del cartel del Norte del Valle. Amparo Rodríguez Orejuela tendrá que cumplir una condena de 13 años y 23 días de prisión por ser la presunta coautora del delito de lavado de activos agravado, junto a otras 3 personas que servían como contadores para la familia. La mujer de 74 años, que se entregó a la justicia, también tendrá que pagar una multa superior a los 10.000 millones de pesos. La juez 32 de Control de Garantías de Bogotá negó la libertad de 3 integrantes de la primera línea designados como gestores de paz por el Gobierno Nacional. Luidar Felipe Camacho, Steven Guevara y Daniel Fernando Ruiz, integrantes de la primera línea y designados por el gobierno del presidente Gustavo Petro como gestores de paz, continuarán detenidos, pese a que el comisionado de paz Danilo Rueda pidió su libertad. Una juez de Control de Garantías rechazó la solicitud del gobierno y dijo que no hay claridad sobre cuál es el marco jurídico para otorgar las libertades a los gestores de paz de la primera línea. Pregunta a esta funcionaria, ¿cuál proceso de diálogo? ¿Cuál negociación? ¿Cuál es acuerdo? Eso no se dijo en la audiencia, no lo menciona la ley, no lo indican las resoluciones del 29 de diciembre del 2022 y no se consigna en ninguno de los documentos presentados para esta audiencia. Los 3 detenidos hacían parte de la primera línea del sector de héroes en Bogotá. No obstante, la juez dice que no es claro que hagan parte de un grupo criminal. El caso de estas 3 personas no encaja y no puede extraerse de lo expuesto en audiencia o de lo consignado en las resoluciones del 29 de diciembre del 2022. La juez le pidió al gobierno que reformule la petición de libertad. La familia Char negó los señalamientos de corrupción electoral denunciados por la excongresista Aida Merlano. A través de un comunicado anunció acciones legales contra la exsenadora. 5.000 millones de pesos. La excongresista Aida Merlano dijo que Alejandro Char y Julio Gerlein le habrían aportado cerca de 12.000 millones de pesos a su campaña política para el Congreso, desatando una reacción de Fuad Char, cabeza de la familia Char, quien por primera vez habló de las acusaciones de la excongresista Merlano. La señora, condenada, prófuga de la justicia y sin pruebas, pretende buscar beneficios legales y favorecimientos intentando desprestigiar a nuestra familia. Char dijo que tomará acciones jurídicas contra Merlano, a quien acusó de mentirosa. Como familia, estamos dispuestos a agotar todas las instancias jurídicas para desenmascarar todo este entramado de mentiras que la señora ha declarado en nuestra contra. Aida Merlano declaró en el juicio del empresario Julio Gerlein, vinculado con otros políticos de la costa por presunta corrupción electoral. De otra parte, la defensa de Merlano le dijo a este noticiero que espera que la extradición de su cliente se tramite con todas las garantías de ley y dijo que el gobierno del presidente Duque no tramitó de forma adecuada la solicitud de extradición a Venezuela. Con una inversión cercana al $500 billion de pesos, el gobierno lanzó una cruzada para luchar contra los problemas de desnutrición en La Guajira. Este plan de choque vincula a diferentes entidades del Estado y está previsto a un año. Lo que exige más celeridad es el equipo de campo, que son más o menos 1.038 personas, que van a enfrentar a las patologías que están asociadas a la mortalidad infantil por la desnutrición. Aguas, yo creo que en términos de salud pública, de prevención y de realidad socioeconómica del departamento Aguas, ahí digamos el peso, el eje de ese plan lo tiene el Ministerio de Vivienda y Agua. Pero también hay otras acciones, por ejemplo las Fuerzas Armadas que han decidido con su grupo de ingenieros participar. El gobierno nacional tiene previsto invertir $500 billion de pesos en este plan de choque. Agricultura tiene unos planes, Dirección de Pesca tiene unos planes, Agua y Vivienda tiene unos planes, DPS tiene unos planes, unos recursos y unas acciones múltiples, a una suma aproximada de $500 billion en el primer año. El plan de choque además contempla la democracia como eje fundamental. Por esta razón, para la implementación de los programas se tiene establecido la contratación de mano de obra guajira, haciendo énfasis en la población guayú. Hay indignación en Bogotá por la muerte de un bebé de tan solo 16 meses, quien habría sido asesinado por sus propios padres. Aberrante y doloroso caso donde un menor de 16 meses de nacido muere a manos de sus padres. Noticentro 1 CMI conoció el relato del tío del menor,
quien acusa a su hermana y a la pareja de su hermana. Los culpables del asesinato de mi sobrino son mi hermana y el novio de ella. El niño venía presentando múltiples golpes ya varios días y hasta el día de ayer que ya lo agredieron tanto que ya el niño perdió la vida. El niño llegó sin signos vitales al hospital Jorge Eliezer Gaitán. La abuela del menor, la cual le manifiesta que minutos antes su hija le había entregado a ella el menor y se había retirado del lugar. Las autoridades adelantaron la captura de los dos papás. Sin embargo, minutos después, fueron dejados en libertad al no ser capturados en flagrancia. La socialización del proyecto de reforma a la salud enfrentó a los gremios del sector con la ministra Carolina Corcho. La ministra de Salud respondió a las críticas que ha recibido la reforma que presentará su cartera en el Congreso, incluso a los comentarios que ha hecho el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, hoy ministro de Educación. Señaló que esta reforma ha sido ampliamente socializada. Bienvenido la discrepancia, el diálogo, las reformas que va a presentar el gobierno son reformas estructurales que modifican elementos sustanciales de varios sistemas y en una democracia es normal que hayan discrepancias y estamos dispuestos a escuchar todos los planteamientos al respecto. Creo que no hay reforma en la historia republicana en Colombia que se haya discutido más que la de la salud sin haber sido radicada aún en el Congreso de la República. Desde Gestar Salud insisten en que esta reforma no ha sido socializada. Las entidades que hoy están a cargo de la garantía del derecho a la salud, que son las EPS, no conocemos el texto, como tampoco lo conocen los pacientes y otros actores del sistema. El gobierno sitúa sesiones extras para el 6 de febrero y se tiene previsto que esta reforma sea radicada en ese mes. El Ministerio de Justicia se opuso a las pretensiones de una demanda que plantea un aumento en los honorarios que actualmente reciben los conjueces. Los conjueces son aquellos abogados que ocasionalmente actúan como jueces o magistrados cuando se presenta un empate en una discusión. El decreto que fija su remuneración establece que a los conjueces de las altas cortes se les pagan 3 salarios mínimos diarios legales vigentes por cada sentencia en la que participen y a los de tribunal se les pagan 2 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, 66.000 pesos. Una demanda que estudia el Consejo de Estado advierte que la remuneración de los conjueces es inocua, superflua y desproporcional y plantea modificar dicha remuneración en aras de que aumente. El Ministerio de Justicia ya respondió y se opuso a los pretendidos cambios, advirtiendo que a los conjueces no les es extensivo el mismo régimen salarial y prestacional de los empleados de la rama judicial. El presidente de la Cámara de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, aseguró que la congelación de las tarifas de los peajes pone en riesgo algunas concesiones viales. La decisión de no aumentar la tarifa de los peajes pone en riesgo los proyectos de iniciativas privadas, el equilibrio económico de los contratos y a los colombianos les cobrarían ese presunto beneficio a través de impuestos, aseguró la Cámara Colombiana de Infraestructura. El Estado se verá abocado a compensar a los proyectos y entregar con dineros provenientes del Fondo de Contingencias y Presupuestales el billón de pesos que aproximadamente estos últimos dejarán de percibir. Lo que estamos es comprometiendo a todos los colombianos, incluyendo los que no usan las carreteras, a que financien esas carreteras. Son 143 peajes los que mantienen los precios del año 2022. La alcaldía de Bogotá alista acciones judiciales contra los taxistas que promovieron las protestas que bloquearon el acceso a El Dorado. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Tras el caos que se vivió en la calle 26 por los bloqueos de taxistas, el distrito anunció que denunciará a Hugo Espina, uno de los líderes del gremio, señalado de promover las protestas que dejaron incomunicado al aeropuerto El Dorado. Nosotros estamos adelantando acciones judiciales, tuvimos unos agentes agredidos, estamos en ese proceso. Wilson Rodríguez fue a quien le inmovilizaron el taxi por mal parqueo. Él se negó a abandonar el vehículo y duró 12 horas en los patios. Aseguró que pese al mal procedimiento de la policía, él no convocó a las protestas. Yo no tengo esa capacidad de convocar un paro, yo no soy nadie en el gremio, yo soy uno más. Simplemente estaba pidiendo a gritos que se me respetaran mis derechos. ¿Pero por qué el distrito se demoró 7 horas para desbloquear la vía, afectando a cientos de viajeros?
Atendimos las condiciones y la gestión de diálogo. Es importante resaltar que la administración distrital está siempre dispuesta al diálogo como debe ser. Las autoridades reforzarán la seguridad y el control en vía de cara a las protestas convocadas por los taxistas para el próximo lunes 23 de enero. En Sincelejo arrancaron las fiestas de Corralejas, como tradicionalmente se llevan a cabo cada 20 de enero. Muy a pesar del Twitter publicado por el presidente Gustavo Petro en el que pedía a los alcaldes del país suspender actos donde existía el maltrato animal, en Sincelejo las Corralejas se realizan tal y como ocurre tradicionalmente cada año. Estos son tradiciones, yo no sé por qué el doctor Petro está en contra de las tradiciones nuestras. Él se crió en una parte acá donde las Corralejas son también patrimonio cultural. La entrada a los palcos debió ser suspendida debido a que se completó el aforo en una fecha que, muy a pesar de la tragedia que la antecedió, sigue siendo el día preferido por propios y visitantes para asistir. Era un 2 o un 3 de enero cuando hicieron un relleno en un sector de la Corraleja para ampliar el radio de construcción de los palcos. Y luego el 5 cae un aguacero, pero bien fuerte. La tierra obviamente queda más, no se alcanzó a compactar. Hoy, 20 de enero, se cumplen 43 años de la caída de las Corralejas, una tragedia que enlutó a más de 500 familias y dejó 2.000 heridos. No dan tregua a las protestas en Perú y la crisis ya deja más de 50 personas muertas. De otra parte, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, reconoció la inmunidad que tiene el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez. Noticias del Mundo en Noticentro 1 CMI. Más de 50 muertos y al menos 772 heridos deja la grave crisis social que golpea a Perú, donde los violentos enfrentamientos marcaron el cierre de la mega movilización llamada La Toma de Lima, que congregó a millares de campesinos provenientes del sur del país que fueron recibidos por un enorme despliegue de seguridad ordenado por la presidenta Dina Boluarte, que aseguró que no renunciará mientras criticó a los manifestantes, advirtiendo que quieren generar caos para tomar el poder. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, reconoció la inmunidad del ministro de Defensa colombiano Iván Velásquez, aunque reiteró que debe ser investigado por presuntos hechos de corrupción cuando estuvo al frente de la disuelta Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. Más de 7 millones de personas están bajo alerta invernal debido a un temporal de nieve que comienza a afectar al noroeste de Estados Unidos. En general, la región podría ver nieve, lluvia helada o una mezcla de ambos cayendo rápidamente en algunas zonas. El recaudo de impuesto alcanzó una cifra récord en el último año tras superar los 228 billones de pesos. La DIAN recaudó 228.6 billones de pesos en el año 2022, con una meta cumplida del 106%, lo que representó un incremento superior al 30%. Los impuestos con mayor aporte fueron retención de renta, 34.6%, aduanas, 21.3%, impuesto sobre venta IVA, 19.8%. Solo en diciembre el recaudo bruto fue de 15.17 billones de pesos. La gestión de la lucha contra la evasión logró un total de 33.4 billones de pesos. Los fondos privados de pensiones manifestaron su preocupación por los cambios en materia pensional que proyecta adelantar este gobierno. A 2 meses de erradicar la reforma pensional, la transición es uno de los puntos en los que la mesa tripartita no logra ponerse de acuerdo. Es el más complicado de todos, porque es no solamente que puede implicar más costos, sino también porque implica un cambio de reglas que hay que tener en cuenta para el funcionamiento del sistema. Va a ser muy difícil operativamente manejar tantos sistemas al mismo tiempo. Que la transición es simple y llanamente de que hacia el futuro todos los que estén en determinados rangos pasan a Colpensiones de manera obligatoria y eso no tiene discusión. ¿Cuánto sería, 2 años? En general podría ser de máximo 2 años. Esta es una de las propuestas de los privados para el pilar solidario que se entregaría a mayores de 65 años no pensionados. Ese pilar solidario debe salir de impuestos, o sea, debe ser financiado con impuestos. A finales de este mes habrá un nuevo encuentro de la subcomisión pensional. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza.
El índice selectivo MSCI Colcap subió 0,37% a 1.337,40 unidades. La acción que más subió fue Mineros, con un alza de 2,62% a 2.309 pesos. La acción que más bajó fue el Cóndor, con una pérdida de 26,93% a 1.118 pesos. La acción más transada en la jornada fue Ecopetrol, al movilizar recursos de 12.881 millones de pesos, con una variación negativa de 0,61% a 2.749 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para el próximo lunes es de 4.631 pesos con 38 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 4.550 y la venden en 4.630 pesos. Un euro cuesta 4.988 pesos. La libra de café en Nueva York se mantuvo en $1.54. El azúcar se transó en 19,70 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $81.74. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $87.67. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.749 pesos. Tenemos una noticia al cierre. La Procuraduría confirmó esta noche una sanción de 10 años para ocupar cargos públicos a la ex senadora Aida Merlano por compra de votos.